mejor tradición del knife, digamos, americano. Bueno, en pintura podrías hablar de Gran Mamoses o de gente así, ¿no? Este señor hace cine con un punto de vista knife. Yo creo que no hay ni una elipsis en toda la película, todo se narra casi en tiempo real, aunque realmente las cosas no pueden ser, digamos, hay cosas que están sucediendo simultáneamente y que están una detrás de otra. Pero si tú coges a un niño y le dices que dibuje una casa, y te dibujará una casa maravillosa con un tejado a dos aguas, pero muy detallada, tendrá todas sus ventanas, las que tenga la casa, una puerta, y acabará con una chimenea y un sacacorchos, que es el humo saliendo de la chimenea. Y esa es la mirada de Demille exactamente. No hay nada que se le tenga que ahorrar al espectador. Todo hay que contarlo. Y luego, como es un director que realmente está pensando en el público y tiene que contar unas escenas de acción, pues casi, si me apuras, la acción se impone a cosas como la coherencia del argumento, que en algún momento pues es bastante sorprendente. Pero esa especie de mirada infantil casi, pero infantil desde la madurez, es una cosa que yo creo que es la manera de ver esta película. Muchas gracias. Juan Antonio Gómez Angulo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues dinos tú algo de esta película antes de que veamos La Policía Montada del Canadá. Coincidiendo con lo que ya se ha dicho, yo siempre remarco muchas veces en mi intervención en el programa algunas similitudes con el tema de la pintura, que como sabes me interesa mucho, y yo creo que tiene en la película que se verá esta noche algunas claves de humor, a veces encajado con calzador, pero humor al fin y al cabo. Yo creo que también en ese debut en color de Cecil B. DeMille él juega también con el humor, haciendo rojas las chaquetillas de lo que podría haber sido las azules del séptimo de caballería. Y de hecho a lo largo de la película podrán ver los telespectadores algunos guiños en ese sentido, como cuando dicen, bueno, la sangre se disimulará en el rojo de las chaquetas de la policía, o refiriéndose a un caballo, tiene sangre de toro, no le gusta el rojo. Yo no sé si eso responde muy bien al doblaje original. Luego yo creo que introduce a la Policía Montada del Canadá sus chaquetas rojas para una cosa mucho más vistosa, mucho más plástica en su debut en color. Y creo que eso hay que tenerlo presente a la hora de ver la película. Curiosamente, muchos años después, pues son 60 y tantos años después de rodada, algunos de los temas que se plantean, como poder plantear otros en el guión, cobran actualidad en nuestros días, en esta vieja Europa que recupera fronteras, porque al fin y al cabo el tema está también, se plantea como una conquista del territorio, como un plan fronterizo, jugando con elementos como el papel de los indios, el tema del bandido, el tema del que quiere hacer las cosas con orden, aún sumándose al movimiento de los bandidos, que es el profesor, como verán los telespectadores al inicio de la película, que no le gusta la sangre, quería hacer una cosa pacífica, pero hay quien obedece, sus acciones obedecen no solamente a unos intereses puramente patrióticos, sino que conllevan algún interés personal, en este caso de enriquecimiento a través del whisky, y por ese motivo pues no renuncia al uso de la violencia, como veremos a lo largo de la película. Luego, en fin, dentro de esa película simpática siempre se encuentran algunos rasgos que nos permiten juzgarla 60 y tantos años después, pues bueno, como ha sido la historia a lo largo de todo el siglo XX, y que a veces la historia se repite. Y por lo demás, pues yo sí encasillaría la película como un western. Yo creo que tiene muchísimos elementos del western: el héroe solitario, el amor, en fin, la renuncia, el cumplimiento del deber, el sentido del honor. En fin, yo creo que todos estos elementos están muy presentes en esta película, que yo he vuelto a ver antes de verla esta noche en televisión, lo mismo que ha dicho Eduardo, para recordarla, y desde luego porque creo que es una película que merece un poquito de atención, a efectos de que se tenga presente que está rodada hace 60 y tantos años, que hay una buena puesta en escena y que no deja de ser una película en estudio, sin la renuncia a algunos bonitos paisajes de Canadá. Muy bien, muchas gracias. Hay una cosa curiosa de lo que están diciendo aquí mis amigos, y es por un lado, una película como clásica de toda la vida, hecha por Hollywood, pero tienen dos difíciles historias de amor, y además con dos finales para las historias de amor bastante inesperados para lo que era la maquinaria de Hollywood de entonces. Yo creo que no es habitual, ni siquiera en el propio DeMille, cómo lo lleva.
porque incluso también tarda mucho el personaje protagonista, que es Gary Cooper, en aparecer. Un Gary Cooper que en su versión original no dice no, sino nope, como dicen los tejanos, nope. Hablaba ya como va a ser ese típico. Y luego el arranque de la película, en esa escuela, es puro Griffith. Eso parece una secuencia auténticamente de David Griffith. Tiene muchos elementos de esos, la sencillez. Tengo muchos enfermos, ¿quién fuera uno de ellos? Hay una serie de ingenuidades puramente del cine de los años 20, de cuando empezaba Cecil B. DeMille, pero también una maestría increíble, como acaba una escena cuando Cooper le acaba poniendo un pitillo en los labios a alguien y cierra como una manera de cortinilla. Yo creo que para los que les guste el cine es un momento especial volver a revisitar a Cecil B. DeMille, y para los que sean sencillos aficionados es un momento de festejo, porque es una película muy bonita, muy entretenida, como uno de esos libros que coloreábamos a mano, porque casi tiene el Technicolor. Calmus da ese toque de los colores pasteles, de cómo se ponían un poquito de más el rosado en las caras, etc. Creo que es una película estupenda para poder ver a ver. Y yo creo que sí, que hay que desterrar la palabra sencillez. Siempre parece como que sencillez incluso es peyorativo en DeMille. Simplicidad creo que sería mucho más acertado. Con todos ustedes, La policía montada del Canadá, de Cecil B. DeMille. Bueno, aquí estamos de vuelta. La policía montada del Canadá, que era una de las cosas que nos gustaban de chavales, los chaquetas rojas, aquellos, ese rojo era un rojo especial. Se puede decir rojo de policía montada del Canadá como rojo Coca-Cola, porque son unos rojos especiales. La película del 40, yo antes en la presentación, cuando decía Juan Antonio Gómez Angulo, 64 años, es que eso mucho para una película, y que la aguantas y que la veas, porque es del año 40. Del año 40 España estaba en una época de racionamiento también, recién terminada una guerra. Hitler había regalado un coche Mercedes-Benz a Franco, que tenía 6 ruedas y 8 marchas, me dan aquí en información, y podía superar cuestas de un 50% de desnivel. Eso era un coche. ¿Dónde estará ese coche? Himmler ordenó la construcción del campo de concentración de Auschwitz. Hemos hablado porque ha habido muchas películas de los años 40, que fue un año que, para no sentirse muy orgulloso de él, de todos los horrores que vivimos. En Colombia también se descubrió que una organización nazi al mando de Erich von Ribbentrop había estado espiando la estructura petrolífera del país. En fin, fallece el pintor alemán Paul Klee. El general de Gaulle fundó en Londres el Comité Nacional de la Francia Libre. Todas estas noticias las hemos dado ya muy a menudo, así que si queréis hablamos ya, porque esto es años 40. Lo que pasa es que viendo esta película se tiene la sensación de que es una película rodada en los años 20, más que los años 40. Hablábamos mientras la veíamos, tú y yo, de que hay diálogos de Carricoche que parecen de Thackeray, de la Feria de las Vanidades. A ti que te gustan mucho estas cosas, hubo una colección de cromos. Sí, claro, bueno, es que es cromo puro. En esos años, cuando se estrenó aquí, era una de esas películas, digamos, que generó lo suficiente impacto como para provocar una colección de cromos. Y claro, y luego estaba la chica. Y algún libro recuerdo yo con, si no de cromos, como un tebeo, pero encuadernado de la policía montada del Canadá. Yo recuerdo también de los años 50. Yo recuerdo, hablando que estamos agrandándole, hemos sacado el archivo de la nostalgia, a ver a Madeleine Carroll en el año exactamente 1972, creo que fue, en Marbella, en una panadería, comprando el pan. Y era, yo la reconocí inmediatamente porque tenía una cara extraordinaria. Era ese pelo rubio, era un pelo rubio extraordinario. Guapa, una cara, Yo la vi en la Costa Brava. Era más guapa en persona que en el cine. Me enteré que tenía una casa cerca de Sagaró, por esa zona, y también pues, un día comprando en algún sitio alguna cosa. Yo creo que murió en España. Yo creo recordar que se compró una casa en la urbanización cercana a La Gavina o por ahí entre Palamós, Sagaró, por esa zona. Y a mí siempre me gustó desde que la vi en 39 escalones, que creo que es una de las rubias
clásicas de Hitchcock, a la que le sacó mucha... Y bueno, pues aquí que está más modosita. Yo pensaba ¿no? que vivía en la Costa del Sol, porque la vi allí, o estaría allí. Es posible que y a lo con mejor Paul cambiara, ¿no? Lucas, que también vivía por allí, Paul Lucas. Pero Madeleine Carroll fue muy famosa, se retiró del cine, ¿no? Y ya, Pronto, cuando tú sí. hablabas el año 70 de que habías visto a Madeleine Carroll, era muy difícil, tenías que encontrar a gente casi claro. de otra generación para Que decir, se Madeleine acordara. Carroll, ¿quién es Madeleine Carroll? Aquí Y fíjate, juega- era una estrella, ¿eh? Claro, aquí juega con los dos arquetipos, Paulette Goddard, la india mestiza, y esta chica que, pues, por supuesto que debe ser anglosajona, probablemente, enfermera. ¿no? La enfermera, ¿no? Y con los dos arquetipos completamente, esas dos historias de amor que, como decía José Antonio, pues son Difíciles, complicadas, y yo cuanto creo menos. que la historia, el triángulo entre Gary Cooper, el sargento Brett y ella, pues yo creo que la rodaron un poco al estilo de Casablanca, sin saber bien con quién se iba uno con Sí, yo otro, creo que porque hay secuencias como, por ejemplo, cuando salen del fuerte con la carreta, todas las